A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión? Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo. Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar? Ay, no, amor. Eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer. Y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, entonces, siendo viernes, vamos a pasar al análisis de la semana en los mercados y la economía con nuestro buen amigo y excelente analista Óscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Hoy el día fue ligeramente negativo en los mercados. El Dow Jones cayó un 0,42%, el S&P 500 un 0,21% y el Nasdaq un 0,35%. En el día de hoy, el sector que mejor se desempeñó fue el sector financiero. Quisiera ahorita profundizar un poquito sobre eso, que subió un 0,47%. Luego, productos discrecionales de consumo y energía estuvieron prácticamente tablas, subiendo décimas de 1%, centésimas de 1%. Tecnología e información igual, cayó 0,04%. Y tal vez los dos sectores que más cayeron son el de bienes raíces, un 1,06%, y el de servicios públicos, un 1,08%. Las mejores acciones en el día de hoy, las 5 primeras acciones, las que subieron más en el S&P 500, fueron todas en el sector financiero. Esto es interesante. Ahorita quisiera comentar un poquito de esto, porque es que inició un poco ya la época de reportar las utilidades del primer trimestre, y empezaron varios bancos importantes, entre ellos JP Morgan, que fue la acción que subió más el día de hoy en el S&P 500, fue un 7,55%, que reportó utilidades. Signature Bank también subió. Este es un caso especial porque recordémonos que Signature fue vendido, sin embargo las acciones parece todavía están siendo transadas, siendo cotizadas en la bolsa. Subió un 6,88%, esto yo creo que fue arrastrado por el aumento de las otras acciones en el sector financiero. Citigroup sí reportó y subió un 4,78%. Bank of America subió un 3,36%. Esta no reportó el día de hoy, pero se arrastró un poco por las demás, me parece. Y BlackRock también reportó, subiendo un 3,07%. Estas fueron las 5 acciones que más subieron, todas del sector financiero, lo cual es interesante. La acción que le fue peor el día de hoy, y esto muestra un poco lo volátiles que son estas compañías, fue una compañía farmacéutica, Catalent, que perdió casi un 27%, el día de hoy un 26,84%. Imagínense que es una empresa que la capitalización de mercado son 8.300 millones y hoy perdió 27%, o sea, 2.000 y resto millones de dólares. Es una compañía que se dedica a desarrollar y manufacturar soluciones para terapias que envuelven medicinas, drogas, células, terapias genéticas, vacunas, etc. Y las acciones bajaron después que revelaron que en uno de sus sitios de manufactura, donde desarrollan productos para terapia genética, tuvo problemas de productividad, y que esto había afectado las ventas recientes, y esperan que afecte las ventas en los próximos trimestres. Y bueno, se trajo abajo esto bastante las acciones. En la semana fue positiva para el S&P, subió un 0,79%. El sector que más subió fue el de materiales, y el segundo fue también el sector financiero, un 1,94%.
subieron también el sector industrial, es un 85%, y los que, bueno, bajaron 5 de los 11 sectores, el que más bajó fue el de servicios de comunicación. Bueno, el sector financiero que vimos que tuvo un buen día y también ha tenido una buena semana. Recordémonos que se había venido afectando bastante por las noticias recientes de el cierre de Silicon Valley Bank y la crisis en los bancos regionales. El sector financiero en general está compuesto por 5 industrias. Una es la industria bancaria. Aquí es donde vemos, por ejemplo, a JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, son las más importantes dentro de esta industria. Que el sector financiero como tal, en su totalidad, digamos, en lo que va del año, ha perdido un 2,98%. Si lo viéramos de un año para acá, ha perdido un 2,80%, algo similar. Ya desagregándolo por industrias, los bancos han perdido en lo que va del año, este grupo de bancos, 4,8%. De un año para acá ha perdido 9%, y esto, bueno, a pesar de la recuperación que tuvieron ahora. En mercados de capitales son, dentro del sector financiero, tal vez los que menos se han afectado. Bueno, en conjunto, igual con la industria de seguros, que también forma parte del sector financiero, pero en mercados de capitales tenemos empresas como Morgan Stanley, como Goldman Sachs, como BlackRock, como Charles Schwab, como el Chicago Mercantile Exchange. Esta industria en lo que va del año ha ganado incluso casi un 1%, un 0,95%. Si lo vemos de un año para atrás, sí ha perdido un 7%. Otra industria dentro de esto es la parte de Consumer Finance o empresas dedicadas a bienes, a servicios de consumo o finanzas para el consumidor más bien. Aquí tenemos empresas como American Express, como Capital One Financial, y esta sí es una industria que sí se ha visto afectada, bueno, en lo que va del año un 9%, pero de un año para atrás casi un 32%. Ha sido castigada, y esto es interesante verlo porque refleja un poco el efecto que ha tenido sobre la población, sobre el consumidor final, ya el tema de la inflación y las tasas de interés. En servicios de consumo, en esta categoría, a pesar de que tenemos American Express en esta industria que acabo de mencionar, que es Consumer Finance, hay otra industria que es servicios financieros, en donde ahí califican, esto es tal vez por la forma en que categorizan las empresas, ahí califican Visa y Mastercard. Esta es una industria bastante grande, que ha caído también fuertemente en lo que va del año un 16%, y de hoy hace un año, un 23,3%. Curiosamente, dentro de esta industria está categorizado Berkshire Hathaway, que es pues la empresa que en realidad funciona pues como un holding company, ¿verdad? Hay empresas también como PayPal, tal vez mencionaba que las que menos se han afectado es el sector de seguros. Ahí hay empresas tal vez no tan conocidas como Allianz, Chubb, han perdido un 3% en lo que va del año, un 1% de un año para acá. Y un sector que sí se ha visto afectado de manera muy importante es el sector de fondos inmobiliarios. Aquí quisiera mencionar, Alberto, que últimamente se ha estado mencionando bastante dentro de los análisis que se hacen a diario en las noticias financieras, el efecto que se está teniendo sobre los edificios de oficinas en los Estados Unidos. Si nos imaginamos el efecto en residencias, ¿verdad? Que puede verse como una hipoteca sube con las tasas de interés, la gente igual está forzada a tener casa. En el caso de las oficinas hay varios efectos que se suman. La pandemia es uno de ellos, ¿verdad? Que eso provocó que saliera mucha gente de las oficinas para trabajar desde la casa. La recesión o el efecto, de la inflación que puede estar afectando de alguna manera las perspectivas de crecimiento hace que las empresas pospongan los planes de expansión en oficinas, por ejemplo, y también las tasas de interés al subir
Acordemos que estos proyectos típicamente se desarrollan y se financian, ¿verdad?, como un proyecto financiero en donde los alquileres deben cubrir las tasas de interés, y al haber subido las tasas de interés y verse por otro lado una disminución en la demanda por oficinas, hace mucho más difícil financiar estos proyectos. Y bueno, esto ha afectado bastante el sector de los fondos inmobiliarios. El 10,8% han bajado los REITs en general en lo que va del año, y viéndolo de un año para acá, un 32,4%, que es bastante fuerte. Hoy empezaron, como mencionaba, a darse resultados de utilidades, y esto era bastante esperado, no solo porque la gente está ansiosa de ver cómo ha sido los resultados del primer trimestre, sino porque los que reportaban hoy eran bancos, y teníamos recientemente bueno, varias empresas, pero varios bancos importantes, que querían ver el reflejo de los acontecimientos recientes en el sector bancario. Entonces, el primero que quería mencionar es JP Morgan, que de hecho reportó utilidades de 4.32 por acción, cuando lo que se esperaba fue 3.41, y eso fue lo que provocó principalmente la subida en el precio que mencioné anteriormente. Si se incluyeran pérdidas en títulos valores, ojo que esto es importante porque es lo que se trajo abajo a Silicon Valley Bank, aún incluyendo pérdidas en títulos, que por temas contables, sí, digamos, no las están reportando, pero si se incluyeran, bajaría la utilidad a 4.10, es decir, aún más alto que las utilidades que se esperaban. Las ventas reportadas fueron de 39.340 millones versus 36.190 que se esperaban, era un 25% de aumento, parece, del trimestre anterior, y una buena parte de este aumento se dio por un 49% de ingresos en los intereses netos. Es decir, aquí ha habido un efecto positivo para JP Morgan en el manejo de las tasas de interés. Wells Fargo también reportó, igualmente fue un poquito más de lo esperado, fue un 1.23 versus 1.13 por acción. También tuvo un aumento de un 45% en ingresos por intereses netos. Sin embargo, la acción, bueno, ganó 1% cuando abrió en el mercado, pero terminó perdiendo 0,1%. Esta no se vio tan afectada positivamente. BlackRock, que es una empresa, bueno, que opera más en los mercados de capitales, con fondos de inversión, ETFs y esto, reportó 7.93 de utilidades, y se esperaba en un rango entre 7.22 y 8.13, así que cumplió con el rango, y eso hizo que le fuera bien en el resultado, en el precio que mencionamos, que subió un 3.07 el día de hoy las acciones. Citigroup también salió positivo, un 1.86 versus 1.67 que se esperaba. Tuvo un ingreso, un aumento en los ingresos por banca personal de un 18%, 4.6 billones, 4.600 millones versus 4.300 en ventas. En el mismo trimestre del año pasado fueron 4.300, este año 4.600. En utilidades netas, perdón, y en ventas se subió de 21.450 versus 19.990 del año pasado. Entonces, igual a Citigroup fue de los que tuvieron un resultado muy bueno el día de hoy, subiendo 4.78 la acción, de las que más subió. Y otra que se esperaba mucho, que es muy interesante o muy importante, no se afectó tanto, pero es PNC, que es se quería revisar bien porque es un banco regional. Tuvo utilidades de 3.98 versus 3.67 que se esperaba. Las ventas estuvieron de acuerdo al estimado de 5.600 millones, aparentemente solo 4 millones debajo de lo esperado. Es un banco regional, pero es un banco regional muy grande, es un banco que opera en 27 estados. Entonces, sí esto, el mercado lo estaba vigilando bien, y yo creo que eso fue parte de lo que igual ayudó a que al final del día subieran las acciones.
Ha habido algunos, bueno, temas en la parte económica también. Acordémonos que el 7 de abril, que no tuvimos programa, pero se había reportado el desempleo, que había sido de 3,5, sigue estando muy tallado, o sea, sigue siendo persistente, digamos, el bajo desempleo, y eso puede indicar que es más posible que se mantenga la Reserva Federal por más tiempo con tasas altas. El CPI del mes que se reportó el 12, hace 2 días, el miércoles, fue de 0,1. Acordémonos que habíamos dicho que era muy probable, la última vez que hablamos, que en el índice de precios al consumidor, en la tasa anual, se viera casi que de fijo una baja, porque estamos dejando de calcular hace un año que había sido un 1% la subida en el mes. Entonces, al ser este mes 0,1, el CPI anual quedó en 5,0, que sí baja bastante la tasa anual, en lo que llaman el headline inflation o la inflación completa, ¿verdad? Acordémonos también que es muy importante para la Reserva medir, aunque lo hacen con el PCE, pero también miden la inflación central, que fue, recordemos que la inflación central es excluyendo la energía y la comida. La subida fue de 0,4% mensual. ¿Pero por qué fue mayor a la inflación total? Bueno, porque lo que se trajo un poco más abajo la inflación total fue una caída en los precios de la energía. En la inflación central, entonces, el 0,4 fue lo mensual, el mes anterior había sido 0,5, y desde un punto de vista anualizado, más bien fue mayor al año pasado, 5,6, cuando el mes pasado había sido 5,5. Hay una medida adicional que es la central, que si se quiere, además de excluir los precios de energía y los precios de comida, excluyendo también los costos de vivienda y de carros y camiones usados, mide, digamos, una parte más central de la inflación, y eso quedó en 5,1. Eso a mí me hace ver que sigue siendo un poco persistente la inflación. Todavía lo que está por verse, Alberto, y esto va a tener un efecto, me parece, retardado, pero sí se ha estado comentando bastante, es cuál va a ser el efecto en la reducción en crédito en los bancos que se dio a partir de la crisis bancaria que vimos. Cuál va a ser el efecto en la inflación, porque eso definitivamente va a contraer la demanda, no solo porque los bancos estén protegiéndose más, sino porque sí se prevé que el proceso en que los depositantes sigan sacando su dinero y lo continúen metiendo en fondos de mercados de capital de corto plazo, de mercados de monedas, ¿verdad? Money market accounts, haga que bajen los depósitos, que los depositen más ahí, y entonces eso le da menos capacidad, sobre todo a los bancos regionales, de ampliar crédito. Entonces sí se prevé que eso tenga un efecto en la inflación, se sigue discutiendo mucho. El problema es que como el efecto es retardado, es decir, a pesar de que la Reserva Federal en sus labores de supervisión tiene reportes internos de los bancos que no son públicos, que ellos tienen esta información de previo y pueden ir midiendo cómo se están comportando los depósitos y cómo se están comportando los créditos, siguen siendo reportes que vienen tarde y que algunos argumentan que podrían provocar que la Reserva Federal reaccione tarde al efecto que eso pueda tener en la economía, y que eso entonces haga más seguro, más susceptible un efecto de recesión. Entonces estos son los temas que siguen en la mesa, Alberto. Así es. Nada más quería yo recalcar, mi querido Oscar, porque me pareció que no quedó claro hoy que hablaste de sectores y etcétera, para nada más recalcar que esta fue la 4ª semana consecutiva de ganancias para el mercado, para Wall Street. Me parece que fue para el Dow Jones, sí. Sí, discúlpame, sí, tienes toda la razón, gracias por aclararlo, para el Dow Jones, tienes toda la razón. Me parece que fue para el Dow Jones, la verdad no lo medí para el S&P, pero te lo podría averiguar.
Dow Jones, cuarta semana consecutiva. Y qué bueno que tocaste el tema del sector de bienes raíces comerciales, porque efectivamente cada vez más se está poniendo sobre la palestra como de alto riesgo y de cualquier cosa puede suceder en ese. Y la diferencia que hiciste entre el sector de bienes raíces comerciales al de vivienda. Déjame nada más aquí, meto esta nota que estoy leyendo acerca de los aumentos que ha habido en el costo de la vivienda de alquiler en Manhattan, Oscar. Hoy en día, en marzo, el departamento, la renta o alquiler del departamento medio en Manhattan es de $4,175, que es un aumento de 13% con respecto a hace un año y 2% con respecto a febrero. Actualmente en Manhattan, un departamento, un estudio, o sea, ni siquiera es un departamento de una recámara, es un estudio. El precio medio de un estudio en Manhattan es de $3,190 mensuales. Entonces, un departamento de 2 recámaras actualmente en Manhattan cuesta al año $68,000 al año. Entonces, imagínate lo que tienes que estar ganando en Manhattan para poder vivir y pagar esos alquileres. Es absolutamente terrible. Eso quiere decir que la gente, los millones de personas que en Manhattan trabajan en servicios, los meseros, los saloneros, los cantineros, etcétera, no viven, pero ni cercano a Manhattan, tienen que vivir mucho, muy lejos. Sí, eso pareciera, habría que ver si el comportamiento de esa ciudad igual, bueno, en todo Estados Unidos está subiendo el costo de vivienda porque no solo comprar una vivienda es más alto, sino que eso se lo van trasladando los dueños de vivienda en los alquileres, al consumidor final también, Claro. y ese costo estaba afectando la inflación. Mira, para aclararte, estoy revisando que en efecto también el S&P 500 me parece que sí tiene igual 5 semanas subiendo, ha habido un rally y en un mes, de un mes para acá, el S&P 500 sí ha subido un 5,57 y todos los sectores han estado positivos en el último mes. Vamos a ver si dura. Yo pienso que donde empiecen a verse más resultados y se empieza a ver, muchos argumentan que lo que estamos es entrando en una recesión de utilidades, un earnings recession, ¿verdad? Vamos a ver ya en 15 días, la semana entrante ya reportan cerca de 200 empresas y en 15 días ya reportan como 800. Ya vamos a tener una muestra mucho más grande de resultados y se pueden hacer estadísticas un poco de cómo están saliendo los crecimientos de utilidades y los resultados con relación a las expectativas y sin duda eso va a afectar el mercado. Así es. Oscar Gutiérrez, te agradezco muchísimo como cada viernes. Muchas gracias a vos, encantado de estar en tu programa. Próximo viernes nos vemos de nuevo. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que disfrute su fin de semana, que la pase muy bien. Nosotros nos reencontramos en la próxima. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por